Está por salir del horno, yo tengo acá la tapa, un libro titulado Más allá del titular, hablando del titular, Más allá del titular, Discursos y propuestas en el debate educativo. Su autora es Carolina Porley, la periodista y profesora de historia que nos acompaña esta mañana en estudios. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mauricio, por la invitación en este día primaveral que está divino, que está bárbaro. Realmente agradable. Vamos a hablar entonces en los próximos minutos de educación, que es uno de los temas que más le preocupan a los uruguayos. Sí. Después de la inseguridad, dicen que es el segundo, ¿no? Sí, según la última encuesta divulgada, sí, el tema que más preocupa, además, ¿no?, de la inseguridad, muy atrás de la inseguridad, ¿no?, pero igual que el segundo, es la educación. Sí, se posicionó después de este periodo de gobierno que estuvo muy en el tapete, ¿no?, el tema de la educación. Realmente los uruguayos es de lo que más le preocupa, ¿no?, qué va a pasar con la educación, y pensando también en que estamos digamos, en las puertas de un nuevo gobierno nacional, ¿no?, donde los candidatos tienen sus propuestas, debaten sobre estos temas, han debatido en todos estos años sobre qué hay que hacer con la educación, si está tan mal, si no está tan mal, y bueno, y cuáles son las medidas que habría que aplicar para mejorar, ¿no?, el desempeño sobre todo de los jóvenes uruguayos en materia educativa. Claro. Cuando arrancó este gobierno, ¿te acordás? El 1 de marzo, en la Asamblea General Mujica, educación, 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 educación y más educación. Sí, una de las cosas que justamente pensé cuando me puse un poco el proyecto del libro es la cantidad de titulares, ¿no?, que ha tenido este tema en estos años, ¿no? Por eso un poco la idea del más allá del titular, ¿no? ¿Cuántas veces los uruguayos hemos escuchado las palabras promejora, por ejemplo? El promejora. Las palabras PISA, ¿no?, las pruebas PISA. Sí, los nini, qué ¿no? escándalo. O sea, ¿cuánto se ha hablado de los nini, ¿no? Es un término que se instaló, ¿no? Y yo pensaba, bueno, más allá de esos titulares que digamos que posicionaron esos temas, bueno, ¿qué hay detrás de esas discusiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ProMejora, ¿no?, que es una política del CODICEN, de la ANEP, que fue muy debatida en estos años, con una fuerte resistencia de los sindicatos, también del Consejo de Secundaria, incluso llevó a la renuncia, ¿no?, por la quita de apoyo político de los dos consejeros políticos en el Consejo de Secundaria. Y bueno, pero ¿cuál es la discusión de fondo detrás del ProMejora? Y es la discusión sobre la autonomía de los centros educativos, ¿no? O sea, una de las propuestas que, si uno mira las plataformas de los partidos políticos, es justamente dotar de mayor autonomía a los centros educativos. Bueno, ¿qué quiere decir esto?, ¿no? Y ahí te metes, según las distintas propuestas, ¿no? Exactamente, y tratando de recoger también opiniones de especialistas, ¿no?, de académicos. Yo siempre digo que los periodistas uruguayos priorizamos como fuentes de información los políticos, ¿no? Los políticos y si no, o sea, las fuentes políticas en general, ¿no? Los sindicatos, las autoridades, el gobierno, pero también hay otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes, los padres, ¿no?, los actores sociales en general son fuentes de información y es importante saber qué piensan. Y en el tema educativo ni que hablar. Y también por ser un tema educativo, por ser un tema técnico, perdón, es muy importante también la opinión de los técnicos, ¿no? O sea, de los académicos en general y de los técnicos. ¿Qué piensan sobre estos temas? Y no solo técnicos de uruguayos, ¿no?, también del exterior, ¿no? Yo, por ejemplo, para el libro entrevisté, no sé, Juan Carlos Tedesco, Flavia Terigi, que son todos técnicos argentinos, que también reflexionan sobre algunos de los temas que se debaten acá, y que está bueno porque uno no los puede acusar de estar con tal partido, tal otro, entonces si está a favor de la descentralización o en contra, ¿no? Es más bien una opinión que justamente parte de un estudio de los temas, ¿no? Un estudio que bueno, que más allá, que trasciende las intencionalidades político-partidarias, ¿no? Entonces, con respecto a ese tema, por ejemplo, hay todo un tratamiento en el libro sobre, bueno, cuáles son las propuestas de los partidos políticos y qué se opina desde la academia, digamos, tanto autores nacionales como extranjeros sobre este tema, ¿no? Claro. Carolina, hay elementos de tu formación, de tu perfil profesional que te han llevado a desembocar y profundizar en esta temática, porque, digamos, por un lado sos periodista,
estás trabajando en Brecha en estos momentos. ¿Hace ya cuántos años? 10 años. 10 años en Brecha, ¿verdad? Me hace sentir una vieja. Pero trabajaste en otros medios, en algunos de los cuales tuvimos el gusto también de compartir. Y sos licenciada en comunicación periodística, te graduaste en la Universidad Ort. Y además, mientras trabajabas en el periodismo, ibas estudiando en el IPA. Ibas estudiando. Hice profesorado de historia. Exacto. En realidad yo siempre digo que soy profesora de historia del arte, porque en realidad lo único que doy son cursos de historia del arte, ¿no? Dentro de lo que es el bachillerato artístico, y bueno, y la especialización, lo que hoy se llama matemática y diseño, que antes era el sexto de arquitectura, ¿no? Que se cambió, en el 2006 cambiaron el nombre. Pero bueno, doy clase de historia del arte, entonces digo, yo soy profesora de historia del arte. Ahí va, Más allá que periodista y profesora de historia del arte. Y bueno, el tema educativo se cruza allí por todos lados, y en el caso de Brecha ha sido uno de los temas de tu especialización. Claro, prácticamente todas las semanas sobre el tema educativo. Desde que empecé en Brecha, en realidad empecé más cubriendo los temas universitarios, de educación, pero a nivel universitario, y bueno, y después me empecé a centrar más en la educación preuniversitaria, que en realidad es donde justamente el sistema hace agua, ¿no? O sea, sobre todo en el nivel medio, ¿no? La educación secundaria. Justamente por las bajísimas tasas de egreso, ¿no? De titulación que tenemos en ese nivel, ¿no? Solo 4 de cada 10 jóvenes termina los 6 años de secundaria, ¿no? El 65% termina ciclo básico, ¿no? Y eso es alarmante si lo miramos también comparando con la región, ¿no? Tenemos las tasas de titulación de egreso de secundaria más bajas de la región. Y bueno, que ahí aparece uno de los grandes problemas, claro, cómo retener a esos estudiantes que abandonan. Claro, que abandonan, que abandonan, que repiten, que quedan rezagados y terminan abandonando, ¿no? Tanto la repetición como la desafiliación que se le dice, ¿no? Algunos dicen deserción, ¿no? Pero deserción suena muy militar, ¿no? Entonces es desafiliación. Desertan los soldados. Exactamente. Son cifras complicadas, ¿no? Esas también, porque ahí en esas cifras aparece, por ejemplo, Juancito, que tenía, que le quedan algunas materias previas y que no se inscribió, y de repente aparece como que abandonó y no. Claro, y no abandonó. Bueno, sí, el tema de las estadísticas educativas es uno de los temas que abordamos en el libro, porque justamente hay un problema de cómo se recoge el dato, cómo se elabora el dato y cómo se usa el dato, ¿no? Ahí hay 2 notas, sobre todo 2 informes bastante extensos sobre este tema. Por ejemplo, cuando se habla de la repetición, ¿no? Se dice, bueno, en primer año de liceo más o menos casi que el 40% en Montevideo repite, y en realidad no es que repita, no promueve. Entonces, no es lo mismo. Porque si uno dejó de asistir, por ejemplo, al centro, no está repitiendo, está abandonando los estudios, ¿no? Entonces, bueno, cómo se discrimina, cómo se desglosa ese dato es uno de los problemas, ¿no? Aparte no es lo mismo la repetición en secundaria que en UTU, por ejemplo. O sea, los datos se recogen de forma diferente, y eso también afecta, bueno, cómo se va a usar el dato, ¿no? Hay una discusión reciente sobre el tema de la divulgación de los datos, por ejemplo, por centro educativo, ¿no? El año pasado el diario El País presentó un recurso de habeas data para pedir ese tipo de información, y secundaria, en primaria los tenía bastante procesados, secundaria en menor medida los tenía pero no los divulgaba, el uso que se hace de esa información, porque tendría que ser muy válida, no solo para los ciudadanos, sino para las propias autoridades para diseñar políticas, ¿no? A los sindicatos no les gustó mucho eso, no, pero no solo a los sindicatos, lo que pasa es que ahí volvemos al tema a quiénes consultamos, ¿no? Los periodistas cuando surge un tema polémico. Yo hice una nota... La clásica. Yo hice una nota sobre eso y en realidad no consulté a los sindicatos, consulté desde autoridades de la ANEP, y por ejemplo me encontré con que también el consejero de la oposición en el Codicen estaba en contra de divulgar los datos por centro educativo. Muchos académicos que consulté estaban en desacuerdo con eso, por ejemplo Nicolás Bentancur, actual director del Instituto de Ciencia Política. Otros académicos estaban a favor, como por ejemplo el sociólogo Tabaré Fernández. Entonces dice, bueno, no es que las autoridades no quieren mostrar los datos porque eso le empeora la imagen pública de su gestión, sino que hay un debate de fondo, hasta técnico, sobre si sirve o no sirve divulgar los datos desagregados por centro educativo, ¿no? Entonces, bueno, la idea era, bueno, ¿cuáles son los argumentos para no estigmatizarlo? Claro, ese es el argumento de Maroñas, ese es el argumento que está en la Ley de Educación. El otro argumento es para
¿para qué sirve? En un país donde los padres no eligen a nivel público, ¿no? El centro donde mandan a sus hijos, porque más o menos te dan para elegir en un radio territorial, ¿no? Donde vivís, bueno, y tenés estas escuelas para elegir o estos liceos. Si los padres no pueden elegir, ¿para qué quieren saber? Y bueno, yo hablaba con una persona de CAINFO, que es una ONG especializada en el tema de acceso a la información, y ella me decía, justamente en un país donde los padres no pueden elegir, más derecho tienen saber cómo le va a ese centro educativo donde sí o sí tienen que mandar a sus hijos. Y eso parece también lógico, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, enseguida retomo este diálogo con Carolina Porley, autora de este libro, Más allá del titular, discursos y propuestas en el debate educativo. Y retomo este diálogo con Carolina Porley, periodista y profesora y autora de este libro con el cual está debutando como escritora de libros, que se llama Más allá del titular, discursos y propuestas en el debate educativo. Y hablando de titulares que han aparecido en todos estos meses, Finlandia. El presidente Mujica habló de Finlandia varias veces, lo citó como ejemplo. El hoy candidato a la vicepresidencia por el Partido Nacional viajó a Finlandia a ver cómo era el modelo. Sí, en esa desesperación por querer mejorar los resultados en Uruguay y bueno, un poco ver qué se puede hacer, es como que hay países que entran de moda, ¿no? Se ponen de moda, ¿no? Finlandia se puso de moda, algunos hablaban de Corea también, Chile, ¿no? Aunque Chile también claro, a veces se pone como un antimodelo, ¿no? Sobre todo desde la izquierda, ¿no? Y es complicado, ¿no? Porque ¿por qué a un país le va bien en materia educativa? Hay factores que son propios del sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, cómo trabajan los docentes en los centros, cuántas horas de clase dan los docentes, ¿no? Casi todos los países del mundo tienen un sistema de trabajo de docente que no es como el uruguayo, ¿no? Donde el docente se le paga por hora de clase, donde el docente trabaja, no sé, 20, 30, 40 horas de clase de docencia directa, ¿no? En otros países existen los cargos, el docente trabaja 8 horas por día, pero de esas 8 horas por día, no sé, 2 horas, 3 horas da clase y el resto planifica, habla con los padres, yo qué sé, corrige, ¿no? O sea, desarrolla proyectos en el centro educativo con otros docentes, ¿no? Eso es una de las cosas que justamente está en el menú, digamos, de los diferentes candidatos. Todos proponen modificar el tipo de trabajo que hace el docente en el centro educativo. Primero, radicarlos en un centro, ¿no? Se habla mucho de la estabilidad de los docentes en los centros educativos. Y todo lo entiende como positivo, que estén centrados claro, en un centro, en un local. Otra palabra de estas que mencionábamos al principio, que justamente como que entró de moda, es el profesor cargo. Ay, profesor cargo, ¿cómo no? ¿Verdad? Se escuchó mucho hablar de eso, ¿no? Sí, y bueno, y justamente era una propuesta para que los docentes concentren su trabajo en un centro educativo y su trabajo no sea solo, digamos, remunerado por la hora frente a la clase, frente al aula, sino por todo lo otro que hace el docente, que todos los docentes hacen, ¿sí? Más allá del aula, ¿no? Desde hablar en la sala de profesores con otro profesor para coordinar una actividad, a llevarse, yo qué sé, no sé, 40 escritos, 200 escritos a su casa para corregir el fin de semana. Pero ¿cómo se da el sistema, Carolina? Eso, si hoy leía que todavía quedan horas sin adjudicar. Una cantidad importante de horas sin adjudicar y van a convocar a universitarios que no son profesores. Bueno, es que el problema docente es amplísimo, ¿no? Tenemos la mitad de los docentes que no son titulados, ¿no? O sea, eso es un problema, siempre fue un problema y no se solucionó, ¿no? Hubo una ampliación de la oferta, ¿no? De los centros de formación en el interior, con un reforzamiento de los IFD y también lo que fue, por ejemplo, en el periodo de Rama, ¿no? La creación de los SERP. Hay otras modalidades de enseñanza, por ejemplo, a distancia, semipresencial, ¿no? Que también tratan, por ejemplo, ahora hay una modalidad que tiene un par de años, que para los docentes de matemática, de inglés, de física, ¿no? Que son las materias más deficitarias. Cuando se dice materia deficitaria quiere decir que hay pocos docentes disponibles para tomar esas horas y muy pocos titulados, ¿no? Entonces, bueno, para que esos docentes, por ejemplo, que empezaron la carrera y empezaron a trabajar y no terminaron la carrera, que puedan terminar la carrera con una modalidad semipresencial y no teniendo que asistir, ¿no? Al centro, al IPA o a otro centro. Claro. Y sí, apoyados hay un poco en el Saibal, en el plan Saibal. Claro, sí hay una plataforma que tiene el formación docente para
eso, ¿no? Pero bueno, es un problema, tenemos pocos docentes titulados, el tema del salario docente es un problema, cómo se concibe el trabajo docente, la rotación docente, ¿no? El pluriempleo también es un problema. Hay un estudio del ex consejero de secundaria, Martín Pasturino, que justamente lo que hizo fue estudiar las horas docentes del año 2013 y vio, por ejemplo, que la mayoría de los docentes tomaba pocas horas, ¿no? O sea, la unidad docente son 20 horas, bueno, hay profesores que toman 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas en el año, ¿no? Y dan solo eso de clase, ¿no? O sea, uno dice, bueno, tenemos 18.000 docentes, pero muchos toman muy pocas horas y en realidad trabajan en otras cosas, ¿no? Entonces, además de que tenemos pocos docentes que se dedican, digamos, de entero, digamos, a la docencia. Yo soy un caso, ¿sí? Yo tengo 15 horas de clase y tengo otro trabajo, ¿no? Y así muchos. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo hacer para que los docentes de alguna manera se enamoren con esa profesión y no la tomen como algo más residual en su tarea, digamos, semanal, sino como la tarea central, ¿no? Y bueno, y en ese marco también cómo hacer que los docentes trabajen en un centro educativo y no solo den clases, sino que trabajen en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo elaborar un proyecto para ese centro, ¿no? Eso es una de las cosas que se dicen con gran énfasis, ¿no? Que trabajen con otros docentes, que no sea un trabajo individual, insular, sino un trabajo colectivo, sí. Y con otros especialistas, ¿no? Con psicólogos, con asistentes sociales, con, no sé, docentes que se dedican a actividades recreativas, ¿sí? O sea, que sea un trabajo más colectivo. Carolina, y las famosas pruebas PISA. Sí. ¿Son tomadas por todos los candidatos? ¿Está en todos los programas? ¿Hacen referencia a querer mejorar en estos índices o...? A ver, con respecto a las pruebas PISA no se mencionan directamente, o sea, salvo la calle Pou en su programa tiene como una de las medidas, él tiene muchas medidas, más de 40, y una es decretar la obligatoriedad de que Uruguay participe en las pruebas PISA, que en realidad Uruguay siempre participó, nunca amenazó con no participar, como pero no es hecho obligatorio. No, lo hace la ANEP porque quiere, ¿no? Se hace como un contrato con la OCDE y participa. El tema de las pruebas PISA es que hay ahí en un capítulo se trata, es también el subaprovechamiento de la información que surge de las pruebas, más allá de la lista, ¿no? De dónde estamos, que es totalmente menor, ¿no? Porque es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? La dificultad de compararte con otro país. Bueno, si estás mejor o peor que, yo que sé, que Shanghái o que Finlandia, bueno, ¿qué estamos comparando, no? O sea, es todo diferente, ¿no? Entonces, ahí lo importante es, bueno, ¿qué dice PISA, por ejemplo, sobre la distribución de los aprendizajes? ¿Dónde aprenden más, dónde aprenden menos? ¿Cuánto pesa el contexto sociocultural de los estudiantes en esos resultados, ¿no? Lo que se llama la brecha, ¿no? La brecha de aprendizajes y cómo influye mucho las condicionantes socioeconómicas en el momento que el chiquilín le vaya bien o mal en el sistema educativo, ¿no? Entonces hay una cantidad de información. ¿Por qué les va mal? ¿Qué mide PISA? Porque PISA mide algo que no es lo mismo que evalúa el docente en el aula, ¿no? El escrito del profesor de matemática se parece muy poco a la prueba de matemática de PISA. Entonces, bueno, si evaluamos cosas diferentes, el currículum en Uruguay está bastante divorciado, ¿no? Del currículum ideal que formula PISA, ahí tenemos un problema de que, bueno, le va mal también porque buscamos diferentes cosas, ¿no? Eso creo que es una de las claves para entender también los resultados de PISA, ¿no? Sí. Entonces, me parece que ahí creo que lo que se propone es justamente también cuestionar el currículum, ¿no? Estamos enfatizando, dicen varios expertos, ¿no? Que aprendan contenidos informativos, que aprendan a desarrollar ciertas competencias. La palabra competencia es muy polémica. Uno dice competencia en un liceo y los docentes, la mayoría de los docentes le viene con una reacción alérgica, ¿no? Es una palabra que se usa mucho a nivel de los técnicos y no tanto del mundo de la docencia, ¿no? ¿Qué es las competencias, las habilidades, las capacidades? ¿Por qué los contenidos que yo enseño en mi asignatura no son importantes o tendrían que ser menos importantes? Bueno, todo eso hay que discutirlo, ¿no? Porque no es ni una cosa ni la otra, no es dejar de enseñar contenidos y pasar a enseñar solo competencias, porque cualquier competencia que alguien quiera desarrollar en un chiquilín lo tiene que desarrollar a través de ciertos contenidos, ¿no? De cierta asignatura. Pero bueno, ahí hay una idea de jerarquizar diferente el currículum, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el perfil de egreso? Otra palabra muy polémica, pero bueno, el perfil de egreso que esperamos de los jóvenes a los 15 años y cómo, digamos, las diferentes asignaturas y los diferentes programas se ajustan a ese perfil. Y todos se quejan, Carolina, ¿no? En la universidad se quejan que vienen mal del bachillerato,
bachillerato, que vienen mal de secundaria, vienen mal, pero vienen mal, pero vienen más. Sí, vienen mal, pero vienen más. Y porque hay un pase tutti, ¿no? No, vienen más porque acceden hoy a los establecimientos educativos chiquilines que vienen de sectores sociales que antes no accedían, ¿no? O sea, vienen más porque se ha masificado la educación y eso es positivo, más allá que los resultados no son los resultados que yo qué sé, que uno podría desear, pero en realidad son muchos más los que acceden hoy a la enseñanza terciaria que antes. Hay un pedagogo francés, Christian Baudelot, que escribió un libro que se llama El nivel educativo sube, ¿no? Hablando de Francia, ¿no? Y él decía que si uno piensa, bueno, si la educación antes era mejor o los chinos aprendían más antes, no sé, en la década del 60 que ahora, él dice que no, que hoy aprenden más, por más que la gente diga que el nivel educativo baja, porque son más lo que aprenden. Si uno en la década del 50 tenía solo, no sé, el 10% de los adolescentes que asistía a un liceo y hoy tenemos, yo qué sé, el 70%, hoy se aprende más, hoy los jóvenes saben más, directamente porque van más, están más escolarizados que antes. Claro, el tema es una forma de verlo. El tema es acompañar, ¿no? Lo que el gran debate acá es acompañar esa inclusión, ¿no? Esa masificación del sistema con la calidad en los aprendizajes, ¿no? Y creo que ese es uno de los debates que se da no solo en la educación preuniversitaria, sino también en la educación universitaria. Lo que pasa es que esa masificación lleva a que lleguen al aula chiquilines con diferentes realidades, ¿no? De diferentes contextos, diferentes bagajes culturales, padres que muchas veces ni siquiera hicieron el liceo, entonces no es tan fácil para un padre, ¿no? Acompañar a su hijo en el proceso educativo cuando él mismo no lo vivió, ¿no? O sea, no es lo mismo un chiquilín que viene de una clase media, donde hay libros en su casa, donde los padres son profesionales, a un chiquilín que viene de otro contexto. Entonces, el gran tema es, bueno, cómo afrontar esa masificación. Y hoy hay madres que le pegan a las maestras. Sí, tenemos un problema de violencia también. Sí. Sí, y de desacreditación general del rol docente, ¿no? O sea, el respeto que tenía antes el docente, que generaba el docente en la sociedad, no lo genera hoy, ¿no? No lo tiene hoy. Más bien los docentes, ellos se sienten, ¿no? Muy cuestionados, muy ninguneados, ¿no? Por el sistema político, por los propios técnicos. Eso es un poco también el espíritu del libro, ¿no? Tratar de hacerlos dialogar a los diferentes actores, superar ciertas desconfianzas que hay, ¿no? Entre los políticos, los técnicos, los docentes, el mundo de la educación, ¿no? Y tratar de buscar canales comunicantes, ¿no? Y hablar el mismo idioma, porque de última estamos todos preocupados por lo mismo, ¿no? Bueno, señores, el libro que se llama Más allá del titular, discursos y propuestas en el debate educativo de Carolina Porley, se va a presentar el martes que viene en el Salón de Actos del IABA y después va a tener otra presentación en la Feria del Libro, el 7 de octubre. Sí, en la presentación de la Feria del Libro justamente quisimos invitar como comentaristas a personas muy vinculadas a los actuales presidenciables, entonces va a estar Fernando Filgueira, que es asesor de Tabaré Vázquez, y Daniel Corvo, que está vinculado al Partido Nacional, ha sido asesor de Jorge Larrañaga, ¿no? Y está en el equipo técnico que elaboró la propuesta educativa de Luis Lacalle Pou, y además va a estar Emanuel Oroño, que es un dirigente de FENAPE, ¿no? De los sindicatos, justamente para ver esos actores, ¿no? Que están hoy en día batallando, digamos, por los votos de los uruguayos, bueno, qué tienen que decir también en sus propuestas educativas, ¿no? Dale, gracias por acompañarnos, Carolina. Gracias a ti.